Pero en general, digamos, hemos hecho un ejercicio de escoger de conformidad con una visita que Margaret nos hizo, un tema que creo que es interesante y es cómo se ha venido trabajando la incidencia de política pública en el marco de la prevención del reclutamiento ilícito de niños y niñas a grupos armados ilegales. En Colombia, pues evidentemente sabemos que este es un asunto muy complejo, hay un riesgo permanente de la presencia de niños y niñas en contextos de violencia armada. Incluso está demostrado que en el caso de que triunfe, digamos, un avasallamiento militar de la fuerza constitucional del Estado en relación con el enfrentamiento a grupos subversivos, mientras se produce ese derrotamiento final de los grupos subversivos, aumenta paradójicamente el nivel de reclutamiento ilícito, porque los grupos asediados por la presión militar de las fuerzas armadas estarían en condiciones de no dar su brazo a torcer de manera automática y de reclutar niños y mujeres en condiciones de mucha vulnerabilidad para echar mano de lo que encuentran a su paso en medio del caos en que se desenvuelven las acciones bélicas. Entendemos que es necesario hacerlo por esa razón, porque hay un reconocimiento de la manera de construir democracia a través de la necesidad de visibilizar a los jóvenes y a estos actores sociales como niños y niñas que están demandando no solamente servicios sociales, sino derechos fundamentales del Estado, y son actores que cada vez adquieren más peso como interlocutores, si bien es cierto no a través de sí mismos en muchos casos porque no tienen la mayoría de edad y ese es un elemento muy complejo, sí a través de una vocería que organizaciones sociales y el sistema internacional de Naciones Unidas ha venido, digamos, asumiendo. En el caso de los niños y niñas hay muchos dispositivos normativos y de tratados internacionales que integran el ordenamiento colombiano, que exigen, digamos, un respeto por parte de los grupos armados ilegales, el protocolo 2 a los convenios de Ginebra y muchas normas alrededor de la discusión. Incluso Colombia es parte de un monitoreo a través de una resolución del sistema que es la 1612, que está, digamos, destinada a medir el impacto de los conflictos armados en la infancia. Sigamos. Sabemos pues que el tema de las cifras es muy ambivalente. Se dice que hay 8.000 por parte de la Defensoría del Pueblo, en un momento dado UNICEF habló de 10.000, se habla de 7.000 en armas y 7.000 en labores de inteligencia o de llevar, traer, hacer actuaciones como cocineros, roles distintos dentro de las zonas de influencia guerrillera o paramilitar, no siempre armados, pero sí, digamos, en entornos donde ellos se desenvuelven, están presentes niños y niñas. De todas formas, esta cifra se ha vuelto carrera a tomar la fotografía de lo que está ocurriendo hoy y entender la cifra a partir del presente. Pero pregúntense ustedes cuántos niños y niñas entraron en esa condición desde 1965 hasta el día de hoy. Es decir, que no estamos hablando de 10.000, sino seguramente de 100.000, de 200.000, dependiendo si la cifra, como hace CODES con los desplazados, que constituye la cifra como una cifra acumulativa desde el primer día en que alguien ha sido desplazado hasta el día de hoy y acumula las cifras hasta llegar a decir, con base en registros públicos y oficiales, que hay más de 3 millones de desplazados según los registros públicos, pues uno pudiera suponer que si Gavino y Jojoy entraron siendo menores de edad y esta cifra es acumulativa en toda la década del 60, 70, 80, 90, 2000, pues estamos hablando muy seguramente de una cifra escandalosísima alrededor de pues a razón de 10.000 por década son 100.000 y la cosa pues se puede magnificar en términos muy complejos. Desde 1965, cuando nace el fenómeno, hasta el 2008, no se había dictado ninguna condena judicial contra grupo armado o contra miembro de grupo armado ilegal por razón del reclutamiento de niños y niñas. Entre el 2009 y el 2011, con ocasión de una mayor alarma internacional, se presionó, se creó una fiscalía especializada y hay apenas 15 sentencias penales de un fenómeno que, repito, puede tener 100.000 o 200.000 casos. Sigamos. Curiosamente, la ley 975, pues que está defenestrada públicamente, a nadie le gusta, todo el mundo se queja de que es una ley de impunidad, pues a mí me gustaría, digamos, que uno tuviera unas miradas un poco menos extremistas. Repito, hasta el año 2008 no había una condena, no había ninguna condena. Del 2008 al 2011, 15. Pues, con base en la ley de justicia y paz, tampoco hay condenas todavía,
pero hay por lo menos 1.100 casos de reclutamiento ilícito que aparecen ya enunciados y confesados por los actores armados y legales que dan cuenta de estos hechos. 700 de esos casos van a ser base de la imputación penal, imputación que solo puede derivar, porque se acogieron como postulados a la ley, en condenas que entre el 2013 y el 2014 van a ser suficientemente importantes en términos, digamos, de la relevancia sustantiva del fenómeno enunciado ante los tribunales, pero menores, por supuesto, que el fenómeno globalmente considerado, matemáticamente considerado. Es decir, para decirlo en conclusión, 100.000 es mucho más que 700, pero 700 es mucho más que 15, y 15 es mucho más que 0. Esto suena como de perogrullo, pero hay que hacer esos ejercicios de Plaza Sésamo para entender cómo las cifras son buenas, malas, regulares, fatídicas, fatales, o como las quiera uno ver, de conformidad con la pobreza en que un desenvolvimiento contra un fenómeno de estos existe. Para la fecha, el ICBF tiene cerca de casi 5.000 niños y niñas hoy que están desvinculados del conflicto armado y están en un proceso de atención por el Estado. Para terminar con las píldoras de toda esta discusión y centrarnos en el tema, es muy posible que la teoría constitucional de falla del servicio del Estado se vaya a reformular ahora, porque el Estado no va a poder demostrar diligencia en la contención del fenómeno de reclutamiento en todas estas décadas, y tampoco puede demostrar el Estado que no sabía del hecho cuando tenía 4.700 niños en sus propias narices, ante las autoridades del ICBF atendidos, con lo cual no puede decir que no conocía el fenómeno, que el fenómeno le era extraño, que no lo pudo evitar, que no estaba enterado. Va a ser muy complicado toda la luz de demandas judiciales, el Estado va a terminar por tener que responder, porque son casos que están tratados por el mismo Estado a partir de la desvinculación. Sigamos. En Montes de María, bueno, Montes de María era un lugar como de Ripley, o es un lugar de Ripley. Es el lugar donde secuestran a Fernando Araujo, el ex canciller, lo llevan y lo cuidan unos niños durante todo el proceso de secuestro en la zona. Es el lugar donde muere Martín Caballero, es el lugar del corredor estratégico de narcotráfico más importante, es el lugar en donde la Unión Europea anunció por más de 5 años la llegada del Laboratorio de Paz y Desarrollo, que finalmente llegó e invirtió, creo, una suma cercana a los 12.000 millones de pesos, porque se dividió con la otra suma del Meta, puso a la iglesia, pero ya, digamos, ha pasado esa dicotomía entre los gringos son guerra, los europeos son paz, los gringos son helicópteros, los europeos son escuelas, pero igual, digamos, también dentro de esa zona, es la zona del desmantelamiento de la parapolítica como primer ejercicio de sacar a todos los senadores y parlamentarios de la investidura pública que tenían a partir de esa zona. Digamos, en esa zona fue la primera zona de las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares, es la zona de enseñoramiento de unas BACRIM muy particulares, es la zona donde el coronel Colono en general consolida el proceso de los ECAES, consolidación del territorio para combinar fuerza pública con compromisos sociales y desarrollo social alternativo, muy criticado porque dice que involucra a la población civil o no. Es una zona, un laboratorio muy complicado, donde hay todo tipo de tragedias, sigamos. Nosotros empezamos con un eufemismo muy complicado a trabajar el fortalecimiento supuestamente. Nosotros entramos a la zona con un eufemismo. Naciones Unidas nos llamó, de Naciones Unidas nos llamó y nos pidió que diseñáramos un proceso para la prevención del reclutamiento ilícito de la mano de ellos. Eufemísticamente le llamamos fortalecimiento de derechos de juventud, para no convertir el proyecto en objetivo militar de la subversión. Esto es bien curioso. Naciones Unidas nos pidió que no habláramos con actores locales en contravía de un ejercicio de descentralización que Rodrigo ha siempre aupado con mucha inteligencia y con ese ropaje decano de los temas sociales y en el territorio. El tema de la descentralización aquí no participó con evidencia, porque Naciones Unidas consideraba en el momento en que entramos en el 2002 que estos eran territorios en disputa, algo que me irritaba profundamente, porque finalmente teníamos que hablar con las autoridades locales elegidas y que eran la institucionalidad que daba la tierra. Pero ellos decían, no, es que esos son tipos que son territorios en disputa, enfrentados entre paras y guerrillas. Yo me enfrenté a Naciones Unidas con ese argumento, pero perdí, y perdí porque a los meses de esa pelea desmantelaron Sucre por la parapolítica, con lo cual ellos decían, por eso preferimos hablar con el ICBF en Bogotá y con los campesinos de pata pelada
en la zona y no pasar por alcaldes. Al final logramos una mistura y logramos reunir, digamos, escoger estos municipios: San Juan Nepo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Zambrano, Ovejas, Tolú, San Onofre, que cobijaban la zona de Sucre y Bolívar. Sigamos. Y entendimos la receta. Esto es antipático, entonces pongo la palabra receta entre comillas, pongo el nivel de arrogancia en el pie de página. Pero la receta, digamos, era básicamente tener en cuenta que el reclutamiento se producía por deserción escolar ante las promesas de enganche laboral, que en el caso de Cartagena tenían que ver con prostitución infantil, pero una hora más adentro en la carretera tenían que ver con reclutamiento ilícito de niños a grupos armados ilegales. Tenía que ver con violencia intrafamiliar, alta descomposición de hogares que obligaban a punta de golpes a que muchos pelados se salieran del sistema educativo y de la casa, con un problema adicional con el sistema escolar, y es que no tiene pertinencia. Es decir, es un sistema donde prácticamente para muchos da lo mismo ser bachiller que no serlo, porque pues después de ser bachiller pasan a ser mecánicos y después de no ser bachiller también, y si son bachilleres pasan a los paras o no pasan, es decir, no pasaba nada con ellos. Y ahora con esta discusión de la educación superior pues no tienen cupo universitario y viene todo esto atado a la pobreza. Entonces sabíamos más o menos que la receta tenía que ver con superación de pobreza, proyectos productivos, crear unos blindajes de tipo económico, social, mejorar el sistema escolar, entornos familiares, y un tema de arraigos culturales que ha cogido mucha fuerza, con batuta, con expresiones de ese orden, que es, digamos, gestar posibilidades de expresión artística, cultural, territorial, que le den a las comunidades juveniles raíces en el territorio y que les permitan de alguna manera enfrentar las cosas desde una perspectiva distinta. Creamos esos mapas, hicimos un mapeo para mirar dónde las comunidades tenían mayores riesgos y amenazas y fortalezas. Creamos un fondo concursable en donde proyectos de iniciativa cultural, educativa o productiva pudieran tener cabida para un patrocinio y un auspicio por parte nuestra con recursos propios de Naciones Unidas y de la OIM, porque esto finalmente los mapas de riesgo eran fortaleza de la OIM, el Fondo Multipropósito Fortaleza Naciones Unidas, nosotros teníamos la gerencia local de todo el proceso. Un tercer componente era que además de patrocinar los proyectos, sentábamos al alcalde de la zona como jurado en la evaluación de las mejores propuestas que las mismas comunidades determinaban como ganadoras a través de los CLAE, Comités Locales de Acción y Participación Comunitaria, y esos comités además le hacían una síntesis de las políticas públicas que debían ser involucradas en los planes de desarrollo territorial que tendrían ocasión de formular en el marco de la siguiente elección los próximos alcaldes que de una vez se enganchaban en el proceso. Se invirtieron pues una suma importante de 5.000 millones de pesos a lo largo de los años, y la experiencia nos permitió, sigamos, empezar a dar lora. Y nosotros pues, y particularmente yo soy famoso por ser muy lorudo y cansón, intenso. En eso pues digamos la única cosa a favor es que a veces las palabras son odiosas. Uno, digamos, a veces uno pudiera recibir el elogio de decir qué tan perseverante que es Mario, qué tan enjundioso, proactivo, tesonero, o qué mamón, qué lorudo, qué pesadilla, qué intenso, y termina uno, pero la misma palabra sirve para tener esa doble acepción. Entonces empezamos a presionar al gobierno nacional, a decirle no hay una política pública. Se dieron algunos elementos interesantes con ocasión de este proceso. Sigamos, empezamos a mirar cómo presionábamos, si a todos al tiempo, si por partes. Uno termina aquí y en esto pues no hay una regla. No todo se puede sofisticar a punta de academia y de gerencia pública, ni todo está escrito en la escuela de Harvard, en la escuela Kennedy de Harvard. Aquí hay que hacer una mezcla de cosas, esto es para arriba y para abajo, y toca a uno a veces juntarlos, a veces por separado, a veces al tiempo. Eso es una mezcla de cosas. Nosotros hablamos con el Ministerio de Educación, con las secretarías de Educación, hablamos para fortalecer las tareas, y en un momento dado se fueron cocinando, digamos, unas noticias periodísticas y unos elementos que corrieron a favor nuestro para decirle al vicepresidente Santos, ponga el tema en el centro de la agenda de política pública. Lo puso y creó tres cosas que fueron espectaculares desde el punto de vista de la formalización de las políticas, pero absolutamente inaplicadas aún en el terreno. Con eso también les digo que no basta con sacar ni un COMPES, ni una comisión, ni una decisión, que a veces es el comienzo
de un trabajo que a veces simplemente toca volver a arrancar al otro día porque con eso no sé. Ahora, siempre es mejor tener un COMPES, siempre es mejor tener una comisión, siempre es mejor tener un responsable que no tenerlo. No es suficiente. Pero es absolutamente insuficiente cuando no hay nada. Sigamos, nosotros logramos, digamos, tuvimos dos grandes ejes. A nivel del territorio fortalecimos el proyecto, logramos que 400 microterritorios, micro proyectos encargados a 400 comunidades locales, que son en realidad 400 organizaciones de campesinos, se pusieran al frente de los 10 años que está cumpliendo ya casi el proceso. Vamos para el año 9, y tenía todo el proceso, digamos, de lograr que se visibilizara la problemática, se pusieran en el centro, los proyectos productivos tuvieran sus propias inercias, desarrollaran, crecieran, los aprendizajes fueran constantes, y a partir de allí llevar la experiencia al gobierno nacional para que se replicara en otros lugares, por un lado, y para que se acometieran esfuerzos oficiales en la prevención del reclutamiento. Ahí sigamos para... Bueno, esta es una distribución porcentual de los proyectos, de cómo están, quiénes ganaron los rubros en culturales, educativos, cómo se distribuyeron por las zonas, cómo participaron las... Es todo un ejercicio de participación ciudadana, decidir quién gana, para qué, en qué, cómo, qué articula el plan de desarrollo, qué no articula. Es decir, cada tema que he mencionado se puede uno detener en él como una discusión, participación ciudadana. El caso de los niños desvinculados del ICBF lo está haciendo bien el Estado, lo está haciendo mal, eso es clandestino, es público, sabemos si lo... Colombia es muy miope, es decir, Colombia, somos bastante payasos en esto, tenemos 4.700 niños y niñas y las facultades de psicología poco han dicho sobre si el proceso es acertado, esmerado, malo, regular, nadie dice nada, el ICBF no lo muestra, es el mejor programa del mundo, eso es cierto, no porque sea bueno, sino porque en el resto del mundo no hay. O los que hay en Uganda, en Sierra Leona, son administrados por la UNICEF o por la cooperación internacional porque no hay ICBF. Es decir, allá en esos países la estructura institucional es muy pobre. Entonces Colombia tiene la ventaja de tener los mejores programas del mundo en reinserción, en desvinculación de niños, jóvenes, pero no porque sean perfectos, sino porque en otros países son muy endebles. Entonces, la relación per cápita del dinero aportado por el Estado para un niño o niña en la recuperación psicoemocional es mucho mayor que en toda el África, pero eso no garantiza que sea exitoso. Y yo por eso me puedo detener en cada cosa como un elemento de discusión, pero me concentro en lo que tiene que ver con la famosa idea de irrigar en los sitios más importantes del país, de los 30 departamentos que tenían este fenómeno, políticas de contención que buscaban, digamos, que todos a una combatieran fenómenos como la deserción escolar rural, la violencia intrafamiliar rural y una serie de elementos que le permitieran al Estado construir una batería de indicadores y un seguimiento para ver dónde, cómo, cuándo se estaba haciendo, digamos, una lucha integral contra el fenómeno. Y se crearon, digamos, se crearon, digamos, dos cosas importantes, el COMPES 3673 de prevención del reclutamiento, que dice, sí, esto ocurre, la Fundación Restrepo Barco está en el COMPES como una de las instancias de sociedad civil que lleva el tema a la discusión. El COMPES per se articula, entiendo yo, varios ministerios y entidades del sector social, luego era haberlo puesto en la agenda de política pública y a partir de allí, digamos, ya dejábamos de rezar, porque se convertía en un asunto que no dejaba de ser milagroso, para convertirlo en un asunto que de alguna manera tenía que articularse con el presupuesto nacional para, digamos, estipular una serie de recursos públicos que se irrigarían en los entornos rurales de conformidad con un listado de municipios. Entonces todo esto marchaba sobre ruedas, se creó la comisión intersectorial con presencia de varios actores públicos y a los meses de esto, con unos amagues interesantes de réplica de procesos similares al nuestro en territorios, el gobierno, digamos, da tres mensajes. Uno, no de chiripa, pero de alguna manera se suma al esfuerzo de Mambrú no va a la guerra, la campaña mediática comunicacional que saca la Agencia de Reintegración, que coincide con el tema, pero no fue, digamos, un compromiso en la mesa de la comisión intersectorial, sino una cosa que se suma porque de alguna manera las políticas públicas y los problemas la gente los va sintiendo desde distintos niveles y van confluyendo acciones. Eso fue bueno. Después viene el cambio ahí eso coincide con el cambio de gobierno y el cambio de gobierno sacan a todo el equipo técnico de la comisión intersectorial, ponen a otro equipo técnico
y se perdió, digamos, la dinámica o la tendencia inercial positiva que traía el esfuerzo. El COMPES pues quedó escrito, como hay escritos 5 para la población de negritudes, como hay muchos más. El proceso quedó en ascuas. Nuestro proceso no terminó porque lo sistematizamos, le hicimos un video, lo seguimos polichando, porque viene la idea de que vamos a replicarlo. Y aquí, digamos, lo que queda es que en el marco del cascarón que se logró sacar, hay que darle más contenidos para que sean, digamos, vivenciales los resultados a partir del esfuerzo de haber logrado poner el tema en la agenda y de haber logrado crear comisiones, decretos y estructuras de política pública. Están los aparatos, están enumerados los contenidos, está la temática y le falta voluntad política brutal, que la teníamos a un mes de que se acabara el gobierno anterior y también llegamos tarde, no se logró el primer año de los 8 años, se logró al final y no alcanzó el empujón para lograr, digamos, sumar el esfuerzo de la nueva vicepresidencia. En eso estamos y ahí vamos. Es decir, yo con eso lo que quiero es terminar diciendo que la experiencia, pues, digamos, uno puede considerarla muy positiva desde el punto de vista formal, muy positiva desde el punto de vista sustantivo con las comunidades. Los proyectos están vivos, existen, están allí. Nosotros logramos trabajar con niños desvinculados, con niños que después, con reinsertados, con desplazados y con prevención del reclutamiento, todos aún en zonas de intervención de la Fundación en la zona, en Montes de María. Pero aún, digamos, aunque logremos los COMPES y eso, toca seguir el esfuerzo, y el esfuerzo, digamos, es de todos los días. Si el esfuerzo de política pública nunca termina, nunca termina. Una vez se libera Willy, en el ejercicio de Free Willy, toca seguir con el proceso que le dé calidad de vida a Willy ya en las aguas profundas del océano. Y eso sigue y sigue y sigue. No basta con liberar a alguien de un estanque para creer que el tema terminó con la acción de las fundaciones y las ONGs. Esto concluye. Esta novela no tiene final aún y sigue y sigue y sigue. Y ahora vamos a presionar públicamente para que nos pongan unos operadores de un capital humano mucho más dispuesto, mucho más proclive, y a uno que lo acusan de gobiernista en algunas jornadas tienen que también reconocerlo como contradictor brutal y visceral, pero con diplomacia, con armonía, con esa diplomacia que trajimos de Girardot para poder hacer el ejercicio en Bogotá de todos estos fenómenos tan complicados. Y ahí vamos. Entonces vamos a esperar que nos cambien el cuento y que el COMPES tenga vida y esta reestructuración del Estado es otra inercia para poderse montar en ese monopatín a ver por dónde logra uno pelechar a que a esto le presten atención dentro del sistema de derechos humanos que acaban de inventar nuevamente. Es así.